Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Manzano Gómez, matrícula 22002310. Estoy cursando la licenciatura en Derecho. El nombre del reto es Aplicación Práctica de la norma de los contratos mercantiles internacionales. El módulo que estoy cursando es Sociedades y Contratos Mercantiles. El nombre de mi asesora educativa es Beatriz Soledad. Bien, en este video voy a analizar un caso de compraventa internacional de mercancías celebrado por medios electrónicos entre el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, y el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El caso trata de un hospital español que celebró un contrato con un laboratorio ubicado en Nueva Zelanda. El objeto fue la adquisición de una caja de material quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas. Las negociaciones se realizaron mediante correos electrónicos y el contrato se firmó electrónicamente el 30 de enero del año 2020. El precio pactado fue de 2 millones de pesos y el plazo máximo de entrega fue de 3 meses. Sin embargo, pues la mercancía llegó hasta junio del 2020 y al revisar el hospital, pues observó varias irregularidades. Se recibió una caja de abatelenguas y aplicadores que pues vaya no correspondía con lo contratado. Llegaron 4 máquinas de oxígeno en lugar de 5 y 3 de las 10 camas pues presentaban un embalaje defectuoso. Aquí comenzamos a analizar el caso con unas preguntas. Aquí nos mencionan qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes. Pues vaya, desde mi punto de vista, pues las partes celebraron un contrato mercantil de compraventa de mercancías. Pues la razón es muy sencilla. Una parte, el laboratorio se obligó a entregar bienes determinados y la otra parte, el hospital, pues se obligó a pagar un precio pactado por esos bienes. No estamos frente a un contrato de servicios porque pues el objeto principal no fue prestar atención médica ni asesoría o algún tipo de instalación o mantenimiento, sino entregar productos, material quirúrgico, máquinas, oxígeno, apósitos. Vaya, además se trata pues de una compra-venta mercantil porque pues las partes actuaron dentro de una operación comercial y el objeto fue el intercambio de bienes por un precio. En el plano internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra y venta internacional de mercadería, conocida como CISC o Convención de Viena de 1980, precisamente regula este tipo de contratos cuando las partes pues tienen sus establecimientos en países diferentes. Vaya, ¿vale? Perdón. Y aquí podemos también encontrar la siguiente pregunta que nos va a ayudar a profundizar el caso. Y nos menciona, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Y pues aquí es más que claro que se puede considerar el contrato como carácter internacional, puesto que el elemento más claro es que las partes pues tienen sus establecimientos en países distintos. El hospital está en España y el laboratorio pues está en Nueva Zelanda. Ese dato es clave porque la CIS aplica contratos de compra-venta de mercaderías entre partes cuyos establecimientos se encuentran en países distintos, especialmente cuando ambos países son parte de la convención. Aquí también esto se cumple el elemento material porque el contrato tiene por objeto mercancías, no servicios personales ni bienes de consumo familiar. Además existe un transfronterizo evidente, pues la mercancía debía viajar desde Nueva Zelanda hacia España. Entonces, pues no es una compra-venta local, es una operación de comercio internacional con riesgos propios, ¿no? Desde la entrega, el transporte, el cumplimiento y la revisión de mercancía y el posible reclamo por incumplimiento, ¿no? Que es lo que estamos analizando en este caso.
Y como dato importante también, España y Nueva Zelanda pues aparecen como estados parte, perdón, como países, disculpa, eh, eh, parte de la CISC. España accedió el 24 de julio de 1990 y pues Nueva Zelanda está desde el 22 de septiembre de 1994. De acuerdo con la información del depósito eh, de tratados de Naciones Unidas. Aquí vamos con otra pregunta y aquí nos preguntan, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos se identifica? Pues aquí podemos ver pues un contrato internacional de compraventa de mercaderías pues celebrado por medios electrónicos. Esto se debe a que las negociaciones pues se hicieron 100% por correos electrónicos y la voluntad final pues de las partes se formalizó mediante una firma electrónica, ¿no? Que podemos ver ya esta, esta facilidad con la que podemos pues cerrar contratos, cerrar tratos, ¿no? Desde una transferencia electrónica que ya se puede aceptar mediante biométricos hasta la aceptación de un crédito desde tu banca electrónica, eh, la hasta presentar demandas en juzgados virtuales, ¿no? Aquí es importante no confundir el medio con el tipo de contrato. El contrato sigue siendo una compraventa internacional de mercancías. Lo electrónico es la forma en que se negoció, aceptó y firmó, ¿vale? En materia de comercio electrónico, UNCITRAL ha impulsado principios muy útiles como la no discriminación del documento electrónico, que es más que obvio, la neutralidad tecnológica y la equivalencia funcional. En palabras más simples, un contrato no debe perder validez por medios electrónicos. Se le debe de tomar la misma, el mismo valor que si fuera físico, siempre que permita identificar la voluntad de las partes y conservar la información. Por eso en este caso los correos electrónicos y la firma electrónica pues pueden servir como una prueba de la oferta, aceptación, objeto, precio y plazo de entrega, ¿ok? Y de aquí vamos a analizar también las obligaciones pues, de cada parte, ¿vale? En este contrato pues el laboratorio tenía varias obligaciones principales. Primero, debía entregar exactamente los bienes pactados, que era pues la caja de material quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas. Segundo, debía entregarlo dentro del plazo máximo de 3 meses. Y tercero, debía de entregar la mercancía conforme, es decir, en cantidad, calidad, tipo y condiciones adecuadas al contrato. Vaya, esto incluye que los bienes estuvieran correctamente embalados, sobre todo porque se trataba pues de material hospitalario y equipo médico. Por su parte, el hospital tenía la obligación de pagar el precio pactado de 2 millones de pesos y pues recibir la mercancía, siempre que ésta correspondiera a lo acordado. Aquí podemos observar que la CISC establece que el vendedor debe de entregar las mercancías, transmitir la propiedad y entregar documentos relacionados. También señala que el comprador pues debe pagar el precio y recibir las mercancías. Entonces el problema no está en que no existiera contrato, sino que el cumplimiento del laboratorio pues fue defectuoso. Hubo retraso, faltó una máquina, se entregó un producto distinto y parte pues del embalaje pues estaba defectuoso, ¿vale? También vamos a analizar aquí una cuestión que dice: si las partes no señalaron legislación, ¿cuál debe de aplicarse? Si las partes no eligieron una ley aplicable, considero que debe de aplicarse principalmente la CISC,
porque se trata de una compraventa internacional de mercaderías entre partes ubicadas en dos países contratantes, lo que es España y pues Nueva Zelanda. La CISC funciona precisamente para evitar que cada conflicto internacional pues se vuelva una pelea eterna, ¿no? Sobre qué ley nacional debe de aplicarse o debe de ser supletoria. Es decir, se proporcionan reglas estándar sobre una formación del contrato, obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador y remedios por incumplimiento. Ahora bien, la CISC no regula absolutamente todo. Por ejemplo, algunos temas de validez del contrato o efectos sobre la propiedad pues pueden quedar fuera. Para esos puntos sería necesario acudir a las reglas del derecho internacional privado del tribunal que conozca del asunto. Si el conflicto se ventilara en España, podría considerarse el reglamento Roma 1 de la Unión Europea para determinar la ley aplicable en ausencia de elección en contratos de compraventa. Roma 1 suele dirigir eh, la atención hacia la ley del país de residencia habitual del vendedor, salvo exista una conexión más estrecha con otro país. Pero para el núcleo del caso, que es entrega tardía y mercancía no conforme, la respuesta más fuerte pues es la CISC, ¿no? Entramos al siguiente punto. Aquí nos mencionan opciones del hospital frente al incumplimiento, como la mercancía no llegó conforme a lo pactado. Pues el hospital tiene varias opciones jurídicas, ¿vale? Primero, pues puede exigir el cumplimiento del contrato. Por ejemplo, puede pedir que el laboratorio entregue la máquina de oxígeno faltante y sustituya el producto equivocado porque se pidió una caja de apósitos y banditas adhesivas, no una caja de abatelenguas y aplicadores. Segundo, puede pedir la reparación o sustitución de los bienes no conformes si el defecto afecta el uso o valor de los productos, ¿no? También, claro. Tercero, puede solicitar una rebaja del precio si decide conservar parte de la mercancía, pero reconociendo que hubo una entrega incompleta o defectuosa. Cuarto, puede reclamar daños y prejuicios por el retraso y por las diferencias entre lo pactado y lo entregado. Esto es importante porque tratándose de un hospital, el incumplimiento pues, puede afectar su operación, capacidad de atención y su planeación interna, ¿vale? Quinto, si el incumplimiento llega a ser grave o esencial, el hospital podría pedir la resolución o cancelación del contrato, aunque esto deba analizarse, pues vaya, con cuidado. Y vaya, en resumen, no todo incumplimiento lleva automáticamente a cancelar el contrato. La ley suele buscar primero pues, soluciones, una solución alterna, proporcionales, cumplimiento, sustitución, reducción del precio y daños, ¿vale? Procede la cancelación del contrato. En mi opinión, pues la cancelación total del contrato no procede de manera automática. O sea, si hay incumplimientos, entrega tardía, faltante de una máquina de oxígeno, entrega de producto distinto y embalaje defectuoso. Sin embargo, pues habría que revisar si esos incumplimientos constituyen, en primero, pues un incumplimiento esencial, ¿no? La CISC permite resolver el contrato cuando el incumplimiento causa a la otra parte un prejuicio tan importante que pues la priva sustancialmente de lo que tenía pues derecho a esperar. Aplicando esto al caso, podría ser más razonable hablar de cumplimiento específico, sustitución, entrega de lo faltante, reducción del precio o daños y prejuicios.
La cancelación total sería pues más defendible si el hospital pues demuestra que el retraso y las fallas hicieron inútil la operación completa. Por ejemplo, si necesitaba de esos equipos pues de manera urgente para una fecha determinada y el laboratorio sabía esa circunstancia, pues también podía proceder a una cancelación parcial respecto de los bienes faltantes o vaya no conformes. Esto sería más equilibrado que cancelar todo el contrato, porque una parte de la mercancía, vaya, sí fue entregada. Por eso mi conclusión es que sí puede discutirse la resolución, pero solo si se acredita un incumplimiento esencial. Si no se acredita, pues lo más sólido sería exigir corrección del cumplimiento y pues solamente reclamar daños. Y pues bueno, hasta aquí vamos a llegar. Perdón, me quedé un poquito. Perdónenme, perdón compañeros y asesora. Pues sí, hasta aquí llegamos y con la conclusión, pues las cláusulas eh, que pudieron prevenir el conflicto como conclusión, pues son, este caso muestra que los contratos internacionales pues no deben hacerse con frases bonitas, ¿no? Como se está acostumbrado vaya el derecho y confianza ciega. La confianza sirve para brindar, no para mover mercancía médica entre y menos entre continentes. Para prevenir conflictos, las partes deberían incluir varias cláusulas claras. Primero, una cláusula de ley aplicable señalando expresamente si el contrato se regiría por la CISC, por la ley española, por la ley de Nueva Zelanda o por una combinación permitida. Segundo, una cláusula de jurisdicción o arbitraje para saber ante qué tribunal o institución se resolvería cualquier controversia. Tercero, una cláusula detallada de entrega indicando fecha máxima, lugar de entrega, condiciones de transporte, responsabilidades por el retraso y consecuencias si la mercancía pues, no llega completa. Cuarta, una cláusula específica de técnicas y conformidades donde se describen con precisión pues, los productos, cantidades, calidad, embalaje, documentación, criterios de aceptación o rechazo. Quinta, una cláusula de revisión de mercancía estableciendo cuántos días tenía el hospital para revisar y notificar defectos. Sexto, una cláusula de daños, penalizaciones y sustitución para que pues, el laboratorio supiera desde el inicio qué consecuencias se tendrían, ¿no? Y séptimo, una cláusula sobre comunicaciones electrónicas y firma electrónica, indicando que pues vaya los correos, acuses, órdenes de compra y firmas digitales serían válidos como pruebas contractuales. ¿Vale? Y pues bueno, mi aprendizaje principal pues es que la contratación internacional exige precisión cuando las partes pues no pactan ley aplicable, jurisdicción, entrega, embalaje y remedios, pues el conflicto no desaparece, solo se vuelve más caro, más lento y más confuso. Hasta luego.